Esta clase viene acompañada de una guía. Si ustedes a algún amigo le pasó el link de estos videos, también díganles que les pase la guía. De todas maneras, si no tienen la guía, les gustaría verla, por favor, solo escríbanme a ese número de WhatsApp de Fractal Monitorías y yo con muchísimo gusto se las envío sin ningún problema. En esta guía está todo el resumen de los temas y, eh, y los ejercicios que vamos a trabajar. Los ejercicios que voy a trabajar hoy, la gran mayoría van a ser de la guía. Entonces, pues es muy útil que los tengan. Normalmente, en estas clases, yo doy el tema, doy el ejercicio, les doy un tiempo para que ustedes lo hagan y luego sí lo hago yo. Aquí como pues no hay nadie más, pongo el ejercicio y enseguida lo empiezo a hacer. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Yo pongo el ejercicio y voy a decirles, aquí pausen el video, ustedes pausan el video, se ponen a trabajarlo en sus casas y si se trabaron, lo terminaron, si pudieron, no pudieron, listo, continúan el video y ven cómo yo lo hice. ¿Listo? Recuerden, como siempre, si cualquier duda me pueden escribir. Recuerden, el grupo de WhatsApp también está justo para eso, para todas las dudas que tengan, todos invitadísimos. Y listo. Entonces, el primer tema que vamos a ver es el movimiento rotacional, rotacional uniformemente acelerado. ¿Listo? Ustedes ya habían visto lo básico de movimiento rotacional. Espérate, ahora sí. Movimiento rotacional. Ustedes ya habían visto lo básico de movimiento rotacional para el parcial 1, pero en ese no estaba acelerado. Sí es cierto que existía una aceleración, que es la aceleración centrípeta, pero aquí va a haber una aceleración además tangencial. Vamos a tener, de hecho, tres aceleraciones: centrípeta, tangencial y angular. Entonces, para esto vamos a empezar simplemente suponiendo un objeto moviéndose en un círculo. Listo, puede ser, piénsenlo como un carro en una pista circular o como lo quieran pensar, la verdad. Es un objeto moviéndose en un círculo de radio R. Listo, este es mi círculo, esta es mi pista, tiene un radio R. Listo. Y yo tengo acá un objeto que se mueve a cierta velocidad V. Listo, esta velocidad V que ustedes ven acá es la llamada velocidad lineal o también se le llama tangencial, que es la velocidad normalita que, digamos, tendría el velocímetro del carro. ¿Listo? Si yo pongo el círculo en línea recta, ¿cuánto se demora en recorrer cada segundo? Por lo tanto, eso está en metros sobre segundo. ¿Listo? Pero nosotros también ya habíamos visto otra velocidad que era la angular. ¿Listo? Esa velocidad angular, parcial 1 de movimiento circular, que es cuánto ángulo recorre por segundo. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Esto debería estar en qué unidades. Eso puede estar en revoluciones por minuto, revoluciones que eso también se le llama RPM, revoluciones por segundo, eh, o como debe estar en la mayoría de las cosas, o sea, si ustedes se las pueden dar en una de esas unidades, pero siempre van a tener que pasarla a radianes sobre segundo. ¿Por qué van a tener que pasarla a radianes sobre segundo? ¿Por qué es tan importante? Porque estas dos velocidades están relacionadas. La velocidad lineal es los metros, o sea, el arco que recorre cada segundo, y la velocidad angular es el ángulo. Como el ángulo y el arco están relacionados, recuerden que arco, llamado S, es igual a ángulo por radio, pero esta ecuación solo es válida si el ángulo está en radianes, pues de la misma manera, el tiempo que recorre, pues sí, la velocidad en la que recorre el arco, es decir, la velocidad es igual a la velocidad que recorre el ángulo, o sea, velocidad angular por radio. Pero, y otra vez repito, debe estar en radianes sobre segundo la velocidad angular para que puedan utilizar esta ecuación. Si no, no se puede utilizar. Esta velocidad angular, por lo tanto, pues es cambio en ángulo
sobre el tiempo. Ya habíamos visto, además, en las sesiones pasadas, la primera aceleración, la aceleración radial o aceleración centrípeta. ¿Listo? Lo voy a llamar A sub C. Entonces, vamos a darle acá para que tengan la misma notación. A sub C, que es aceleración centrípeta o radial. Cuando digo radial o centrípeta es que se le puede dar cualquiera de los dos nombres, dependiendo de su profesor. La AC... ¿y por qué esto no me deja? Qué raro. Aceleración radial o aceleración centrípeta. Eso no se puede arreglar, no tenía por qué, no importa. Listo. Entonces, esta aceleración radial o centrípeta está en todo movimiento circular. Todo, absolutamente todo objeto que se mueve en un círculo tiene la aceleración radial o centrípeta. ¿Por qué? Un objeto naturalmente tiende a moverse en línea recta. Para que no se mueva en línea recta, para que gire, tiene que haber una fuerza, una aceleración que lo haga girar. Esa aceleración es la aceleración centrípeta. Que, muy importante, siempre, absolutamente siempre, apunta hacia el centro del círculo. Claro, la aceleración total en un movimiento circular, que es la centrípeta, siempre apunta hacia el centro del círculo. Entonces, hasta aquí, digamos, es la parte anterior, lo que teníamos antes de movimiento circular. Pero estamos viendo tema nuevo, parcial 2, entran unas cosas adicionales. ¿Qué es lo adicional? ¿Cuál es la diferencia que tenemos acá? Que a diferencia del tema pasado, este es uniformemente acelerado, es decir, hay cambio de velocidad. Y pongo velocidades, ¿por qué? Tanto lineal como angular. Es decir, hay una aceleración. Entonces hay dos aceleraciones adicionales que tenemos que tener en cuenta. La aceleración que vamos a llamar solo A. Aquí está. ¿Listo? Voy rápido porque pues, esto es un video, ustedes lo pueden poner a la velocidad que quieran. ¿Listo? La aceleración lineal o tangencial, que es la aceleración de la velocidad lineal. ¿Listo? O sea, cómo cambia la velocidad lineal, que recordemos que pues la aceleración sería el cambio de velocidad sobre el tiempo de velocidad lineal. Pero como además tenemos una nueva aceleración, una nueva velocidad que es la angular, tiene que haber una aceleración angular. La aceleración angular se denota como alfa. Y tiene que estar en radianes sobre segundo cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué tiene que estar en radianes sobre segundo cuadrado? Para que se pueda relacionar con la aceleración lineal. Pues la aceleración angular es el cambio en la velocidad angular sobre el tiempo. Recuerden, esto no es W, esto es omega. ¿Listo? Muchos le dicen omega o W, pero eso está equivocado. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos velocidades, estas dos aceleraciones de esta misma forma? Como la velocidad lineal y la velocidad angular, la aceleración lineal y la aceleración angular se relacionan. ¿Cuál es? Aceleración lineal es igual a aceleración angular por el radio. Entonces, estas tres ecuaciones son muy importantes. Y de esto. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí lo ven. Entonces este es como el resumen de esas cantidades, lo que son estas cantidades, qué significan. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se utilizan. Entonces, nosotros también en parcial 1 ya habíamos visto cómo se relacionan velocidades, aceleraciones, distancias. Pues eso es la llamada la cinemática. Pero esa era cinemática lineal, todo en línea recta. Esto va a ser la cinemática rotacional. La cinemática rotacional tiene exactamente las mismas ecuaciones de la cinemática lineal, solo que ligeramente cambiadas. Entonces,
Primera ecuación de cinemática lineal, la normalita, cambio en x es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues aquí es a que se vuelve. Como es rotacional angular, pues el cambio en el ángulo es velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Siguiente ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, pues angularmente se vuelve velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Y la última, velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces. Ay, esta es la que va a terminar acá. La paso aquí de una. Qué pena. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por el cambio en posición. Entonces, linealmente se vuelve velocidad angular al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces aceleración angular por el cambio en ángulo. Entonces, estas son las tres ecuaciones que vamos a utilizar para todos los ejercicios de cinemática rotacional. Estos ejercicios son los más, yo diría, el tema más sencillo de este primer parcial. ¿Por qué? Tiene toda la parte cinemática que ustedes ya trabajaron, pero no tiene ejes. Ustedes no tienen que preocuparse por eje X o eje Y, porque todo es circular. O sea, circular tiene dos direcciones, o en sentido de la manecillas de reloj, que en general es negativo, o sentido contrario a las manecillas de reloj, que en general es positivo. De todas formas, ustedes lo pueden considerar como quieran. Entonces, voy a empezar con el ejercicio número 13 de la guía. ¿Listo? Otra vez, recuerden los que no tienen la guía, los que les envió un amigo este video, pues el link del video, recuerden, otra vez mi nombre es Estefano La Coraza, para inscribirse a las clases a través de este link de Fractal Monitorías. Si no tienen la guía, díganle a su amigo que se la envíe. Si no, me pueden escribir a este número 322-831-8314. Hola Estefano, vi tu clase, no tengo la guía, me la puedes enviar. También me puedes inscribir al grupo de WhatsApp. Recuerden el grupo de WhatsApp donde pueden hacer todas las preguntas, donde doy los horarios de mis siguientes clases y todo. Entonces, vamos a empezar con la número 13. Una hoja de sierra circular de 0,2 metros de diámetro parte del reposo y acelera con aceleración angular constante hasta una velocidad angular de 140 radianes sobre segundo en 6 segundos. Calcule la aceleración angular y el ángulo que ha girado la hoja. Muy sencillo. Entonces, en una clase normal, yo aquí les daría unos minuticos para hacerla. Pues claramente esta no es una clase normal, entonces la voy a hacer yo directamente. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Paren el video acá, inténtenlo, ¿listo? Y cuando lo logren, si no lo logran, si se trabaron, si tienen dudas, le ponen play para empezar a ver. Entonces, video parado, video reiniciado, empiezo. Entonces, detalles que hay que tener en cuenta. Siempre en todos estos ejercicios que hagamos, leer bien la información que obtengamos es lo mejor. Entonces, a mí me gusta resolver estos ejercicios, los de cinemática, con una tablita. Entonces, voy a poner acá la tablita. Entonces, ¿listo? Todo ejercicio de física, de cinemática, también de energías, tiene instante inicial y tiene instante final. Y en este tema de cinemática rotacional, pues tenemos ciertas cantidades, ángulo, velocidad angular y el tiempo, que el tiempo siempre lo empezamos en cero, ¿listo? Y el ángulo también. Entonces, una hoja de sierra circular de 0,2 metros de radio, de diámetro, pues entonces ya nos dieron el radio que es 0,1 metros. Parte del reposo, nos dieron la velocidad angular inicial que es 0 y acelera con aceleración angular constante, que no conocemos hasta una velocidad angular de 140 radianes sobre segundos. Entonces ya nos dieron la velocidad angular final que es 140 y el tiempo que es 6 segundos. Mire, instante inicial y final. En el inicial todo era 0 en este caso, ¿listo? Pero yo les aconsejo siempre en estos ejercicios de movimiento circular, ángulo inicial y tiempo inicial los consideran como ceros. La velocidad angular inicial en este caso era 0 porque ahí no lo dijeron, pero podría haber sido 4000 si se les daba la gana. ¿Listo? La aceleración angular no la conocemos.
Entonces nos piden aceleración angular y ángulo. Perfecto. Una vez yo metí esos datos en mi tabla, lo único que hago es elegir la ecuación a utilizar. ¿Cómo elijo? Muy fácil, muy rápidamente la ecuación a utilizar por descarte. ¿Listo? Yo voy ecuación por ecuación, reviso cada dato y busco una variable que no tenga. Es decir, una ecuación que solo le falte un datico. Miren, ecuación 1. No tengo cambio en ángulo, porque pues no tengo el final. Tengo velocidad angular inicial, tengo el tiempo, no tengo aceleración. Dos datos que no tengo, no sirve esa ecuación. Segunda ecuación. Velocidad final la tengo, sí. Velocidad inicial, sí. Aceleración la tengo, no. Tiempo, sí. De aquí solo me falta la aceleración, podría hallarme la aceleración. Igual voy a revisar la tercera ecuación. Velocidad final al cuadrado, ¿la tengo? Sí. Inicial al cuadrado, ¿la tengo? Sí. Aceleración, ¿la tengo? No. Cambio en ángulo, tampoco. Solo hay un camino para resolver esta ecuación, empezando utilizando la ecuación número 2. Para resolver este ejercicio, perdón. O sea, utilizando la ecuación número 2. A mí me gusta siempre escribir la ecuación que estoy utilizando, sobre todo para que ustedes vean cómo lo hice. Entonces, la velocidad angular final, que es 140, es la velocidad angular inicial, que es 0, más la aceleración que no la tenemos por el tiempo que es 6 segundos. ¿Listo? Pueden hacerlo con unidades, pueden hacerlo sin unidades, como que ustedes quieran. Yo estoy acá, lo estoy haciendo con unidades. Algunos los voy a hacer sin unidades porque son mucho más fáciles, no viendo tanta letra. Pero como hay profesores que piden con unidades, algunos también los hago con unidades. De acá me puedo sacar fácilmente el alfa, que es 140 radianes sobre segundo sobre 6 segundos. ¿Listo? Lo cual nos da 23,3 periódicos radianes sobre segundo cuadrado. Pongo la aceleración. Listo. Y ya teniendo la aceleración, vuelvo a revisar mis ecuaciones. El objetivo siempre es continuar hasta llenar la tabla. Cambio en ángulo lo tengo, no lo tengo. Velocidad angular inicial, sí. Tiempo, sí. Aceleración, ahora sí la tengo. Tiempo, sí. Entonces yo podría utilizar la primera para hallar el cambio en ángulo. La segunda ya la utilicé. La tercera, velocidad angular final la tengo, sí. Inicial, sí. Aceleración, sí. Cambio en ángulo, no. Entonces yo podría usar o la primera o la tercera ecuación para hallarme el ángulo. El resultado debería ser el mismo. Por facilidad voy a usar la primera simplemente porque ya está despejada. Entonces, esta es la ecuación que voy a utilizar. Vamos a pegarla acá. Las ventajas de que todo esto sea virtual. Cambio en ángulo es velocidad inicial, que es 0 por tiempo, pues, más un medio de la aceleración, que es 23,3 por 6 al cuadrado, lo cual nos da un ángulo de 420 radianes por 20. Y acabé el ejercicio, un ejercicio sencillo, no es difícil. ¿Listo? Aquí ya está resuelto. Si tienen alguna duda, vuelvan a revisarlo. Si les queda alguna duda de verdad que no entendieron algo, recuerden, me pueden escribir en cualquier momento y con gusto les ayudo. Entonces, perfecto. Ejercicio 13, claro, vamos a hacer otro también de estos. Este es un ejercicio sencillo para empezar. Vamos a uno un poco más complicado, al ejercicio 14 de la guía. Ejercicio número 14 de la guía. También recuerden que todo esto que quede escrito acá se envía en un PDF con el video, con la guía. Entonces, por favor, si le van a pasar a algún amigo este link, que claro que pueden, pasen a los amigos que quieran. Recuerden enviarles las guías y recuerden enviarle también pues este PDF de tablero. Perfecto. Entonces, un ventilador eléctrico de 0,75 metros de diámetro instalado en el techo gira sobre un eje fijo con velocidad angular inicial de 0,25 revoluciones sobre segundo. Miren las unidades que nos están dando. La aceleración angular es constante, 0,9 revoluciones sobre segundo cuadrado.
A, calcula la velocidad angular del ventilador después de 0,2 segundos. B, cuántas revoluciones giró un aspa en este tiempo. C, qué rapidez tangencial tiene un punto en la punta del aspa en t igual a 0,2 segundos. Y D, qué magnitud tiene la aceleración resultante de un punto en la punta del aspa en 0,2 segundos. Perfecto, entonces vamos a sacarnos todo eso. ¿Listo? Entonces, pausar el video, traten de hacerlo ustedes, despausa, lo hago yo. Entonces, empecemos, nos dieron el radio, que ya no es de 0,75, sino de la mitad. O sea, ¿qué quiere decir? El radio acá debería ser de 0,375 metros. Este es nuestro radio. Gira sobre un eje fijo con velocidad angular inicial. Entonces nos dieron velocidad angular inicial. Voy a copiar la tablita solo para no volver a escribir. Listo, nuestra tablita que acá vamos a poner toda la información que obtenemos. Instante inicial, instante final, ángulo, velocidad angular, tiempo y la aceleración. ¿Por qué la aceleración no la pongo fuera de la tabla? Porque la aceleración es constante, no es ni inicial ni final, es constante la aceleración. Entonces, me gusta simplemente dejarlo fuera. El tiempo inicial es 0 y el ángulo inicial es 0. Entonces, ¿qué nos dieron? Velocidad angular inicial de 0,25 revoluciones por sobre segundo. Entonces, yo que les aconsejo siempre pasarlo a radianes. Una revolución, es decir, una vuelta, son 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces, 0,25 revoluciones sobre segundo lo multiplico por 2 pi radianes sobre revolución para que nuestras revoluciones se cancelen. Y nos da 0,25 por 2, que es pi medios radianes sobre segundo. Si les gusta más verlo, si no les gusta en términos de pi, sino más decimal, pues pi medios es simplemente 1,57. Entonces lo pongo acá, 1,57. ¿Listo? Final que tenemos, la aceleración angular es constante y es 0,9 revoluciones sobre segundo cuadrado. La misma idea, entonces 0,9 revoluciones sobre segundo cuadrado por 2pi radianes por cada revolución. Se cancelan las revoluciones y me da 0,9 por 2pi. Que eso es 5,65 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces es 5,65. Y listo, no tenemos más. Calculó la velocidad angular del ventilador después de 0,2 segundos. Nos dieron el tiempo que es 0,2. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones. A mí me gusta mucho tener las ecuaciones a la vista para poder uno ver fácilmente cuál es la que va a utilizar. Entonces las voy a copiar y pegar. Vamos a ponerlas acá, de este lado. Listo. Ecuación por ecuación, vamos a ver. La primera, cambio en ángulo, no lo tengo. Velocidad angular inicial, sí lo tengo. Tiempo, sí lo tengo. Aceleración, sí lo tengo. Tiempo, sí lo tengo. Puedo utilizar la primera ecuación. Vamos a ver la segunda. Velocidad angular final, no. Velocidad angular inicial, sí lo tengo. Aceleración, sí lo tengo. Tiempo, sí lo tengo. Podría usar la segunda. Tercera, velocidad angular final, no la tengo. Velocidad angular inicial, sí la tengo. Aceleración, sí la tengo. Cambio en ángulo, no la tengo. Entonces yo puedo usar o la primera para hallarme el cambio en ángulo o la segunda para hallarme la velocidad angular final. Como lo que me pide en la A es simplemente hallar la velocidad angular final, pues vamos a utilizar la ecuación número 2. ¿Listo? La velocidad angular final, que ni idea cuánto es la aceleración, la velocidad angular inicial, que es 1,57, más la aceleración, que es 5,65 por el tiempo, que es 0,2. ¿Listo? Eso nos da... Aquí lo tengo. 1,57 más 5,65 por 0,2, que nos da 2,7 radianes sobre segundo. Pongo el dato. Listo. B.
¿Cuántas revoluciones giró una aspa en este tiempo? Revoluciones es una medida de ángulo. Entonces, yo lo puedo hacer de dos maneras. O lo puedo, con los datos que ya tengo en radianes, hallarme el ángulo y luego pasar las revoluciones. O podría utilizar la ecuación con las ecuaciones que tenemos, con las unidades que tenemos en revoluciones. Y ya me daría la respuesta. Como yo quiero que se acostumbren a usar radianes, porque esa es la que en la gran mayoría de los ejercicios se necesita. Y además, para usar la ecuación que vamos a utilizar en C, que recordemos es estas, tiene que estar en radianes, pues entonces lo voy a seguir usando en radianes. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar la ecuación número 1. Aunque yo ya podría haber utilizado la ecuación número 3 otra vez, pero con la ecuación número 1 es suficiente. Cambio en ángulo, que no lo tengo, es la velocidad angular inicial, que es 1,57 por el tiempo que es 0,2, más un medio de la aceleración que es 5,65 por el tiempo que es 0,2 al cuadrado, lo cual nos da un ángulo de 1,57 por 0,2 más un medio por 5,65 por 0,2 al cuadrado, que esto es de 11,61 radianes. Pero nos pidieron cuántas revoluciones. Pues ya sabemos que una revolución son 2pi radianes. Entonces lo divido entre 2pi y me daría, o sea, o 1,61 radianes o 11,61 radianes o 1,84 revoluciones. ¿En algo me equivoqué? La velocidad angular 1,57, el tiempo que es 0,2, un medio de la aceleración que es 5,65 por 0,2 al cuadrado. Ok. Que nos da 1,84 radianes sobre segundo cuadrado. Perfecto. ¿Listo? Bien. Listo. Revisando datos, me había equivocado acá, me disculpo. Este resultado no es lo que me había dado inicialmente. Y metí un número mal acá en la calculadora, qué pena. Entonces acá, esto no es 11,61, sino 0,332. Y por lo tanto, esto no es 1,84, sino que es 0,053 radianes. No debería tener segundo cuadrado, solo radianes. Listo. 0,053 radianes. Revoluciones. ¿Qué pasó ahí? Revoluciones. Revoluciones. Perfecto. Listo. Entonces, continuamos. C. ¿Qué rapidez tangencial tiene un punto en la punta del aspa? Entonces nos pidieron la rapidez tangencial, o sea, la B. Que B, recordemos, es omega por R, pero esto solo se puede utilizar si omega está en radianes. Es decir, omega, que es 2,7 radianes sobre segundo, por el radio, que es 0,375 metros, lo cual nos da, eh, un justo metro sobre segundo. Y D, ¿qué magnitud tiene la aceleración resultante en un punto en la punta del aspa en t igual a 0,2? Entonces, este tiene una dificultad un poquito mayor. ¿Por qué? Entonces, vamos a imaginarnos que estamos acá en la punta del aspa. Entonces, está el círculo y está un punto en la... Pues tiene dos aceleraciones. La aceleración centrípeta, que ya vimos que siempre está, y la aceleración tangencial, que como su nombre lo indica, es tangencial, o sea, paralela a la superficie, que es la de la segunda que hablamos. Entonces, la aceleración total resultante, si se dan cuenta,
pues sería esta. ¿Sí? La magnitud de la suma de ambas, que cómo se hace por Pitágoras. O sea, esta aceleración total es la raíz de la aceleración, voy a llamar esto solo tangencial sin cos, para no confundirnos con velocidad con aceleración total. Aceleración total es de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Entonces tenemos que hallarnos cada una de las dos. Decimos la aceleración tangencial al cuadrado, pues esto es alfa por r. Sí y solo si alfa está en radianes sobre segundo, pero alfa la tenemos en radianes sobre segundo. Entonces, 5,65 radianes sobre segundo cuadrado por el radio, que es 0,375 metros, lo cual nos da una aceleración lineal o tangencial de 1,97 metros sobre segundo cuadrado. Y la aceleración centrípeta, que no puse las ecuaciones, y ahí me disculpo, esa aceleración radial o centrípeta que ya vimos en el parcial pasado, recuerden que es velocidad lineal al cuadrado sobre radio, o también se podría velocidad angular al cuadrado sobre radio. Entonces vamos a utilizar esta. Velocidad lineal al cuadrado sobre radio, que va a ser esta aceleración centrípeta. Es decir, la velocidad es 1 al cuadrado sobre el radio, que es 0,375, que nos da una aceleración de 2,66, 2,67 metros sobre segundo cuadrado. O sea, la aceleración, la magnitud de la aceleración total sería la raíz de 1,97 al cuadrado más 2,67 al cuadrado, lo cual nos da una aceleración de 3,32 metros sobre segundo cuadrado. Aceleración total resultante. ¿Listo? Ni centrípeta ni tangencial, sino la suma de ambas. Y terminamos el ejercicio. ¿Dudas acá? Listo. Recuerden, siempre me pueden escribir. Perfecto. Entonces, esto es la parte de cinemática rotacional. Es, a mi opinión, el tema más sencillo de este parcial. Entonces, ahora vamos a continuar con otro temita que es el momento de inercia. También hace parte de lo circular, pero ya no de cinemática. Entonces, el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia, denotado con la letra I mayúscula, es una de las variables que cuando ustedes las ven es muy extraña. El momento de inercia cumple el papel de la masa en los movimientos rotacionales. Entonces, los movimientos rotacionales son similares, pongamos, reflejo de los movimientos lineales. ¿En qué sentido? Pues la distancia se vuelve ángulo, la velocidad, veámoslo acá, de hecho. La distancia se vuelve ángulo, la velocidad angular se vuelve, la velocidad lineal se vuelve velocidad angular, la aceleración lineal se vuelve aceleración angular. ¿Listo? Pero se comporta exactamente igual. Ahorita nos vamos a dar cuenta que hay muchas más variables que también tienen su reflejo rotacional. Por ejemplo, el de fuerza se llama torque, pero ese es el primer tema que le entra en su final, no les alcanza a entrar en parcial 2 para la mayoría de los estudiantes. Si hay alguno que su profesor sí les dijo que torque entre en su parcial 2, si quieren me escriben y con gusto algo cuadramos, hago un videito de torques o algo así. Listo. La energía cinética, existe la energía cinética rotacional y la masa también tiene su equivalente rotacional, pero no cualquier masa. En nuestro universo, pues en el universo, matemáticamente hay dos tipos de masa diferentes: la masa gravitacional y la masa inercial. La masa gravitacional es la que nos dice qué tanto uno pesa, es decir, qué tanto la Tierra lo jala a uno hacia abajo. Entre más masa tiene, más peso, o sea, más fuerza hacia abajo, más difícil levantarlo o algo así. Pero existe otra masa que es la masa inercial.
que nos habla de qué tan difícil es poner a mover un objeto. Y todos ustedes lo han visto cuando han tenido, digamos, se le para un carro y tienen que empujarlo o tienen que mover un sofá. Esos objetos pesados son muy difíciles de moverlos. Esa es la masa inercial. ¿Listo? Una medida de la dificultad de poner en movimiento un objeto. En nuestro universo en el que vivimos, ambas son las mismas, pero matemáticamente no tendrían por qué serlo. Entonces, vale la pena pensar un poco, ya yéndose más a lo filosófico, de cómo sería un universo en que estos fueran diferentes. Pero eso es para una conversación para otro momento, otras circunstancias y tal vez con unas cervezas. Entonces, pensemos en eso, la masa inercial, la dificultad de poner algo en movimiento. El momento de inercia cumple ese papel en los objetos rotacionales. Entonces, o pues también es la dificultad de tener. Todos ustedes, yo creo que hicieron algo cuando chiquito que yo lo hacía, yo no sé si lo hacía solo yo, en algún momento que era, o la bicicleta estaba boca abajo, estaba tirada, uno ponerse con la mano a darle a poner a girar la rueda de la bicicleta todo lo que uno podía, para luego tratar de detenerlo. ¿Listo? Ese tratar de detenerlo era bien complicado. ¿Por qué es bien complicado? Esa rueda tiene masa y estaba rotando rápido, entonces si uno le metía la mano, uno se quemaba la mano. O los que, digamos, han vivido en tierra caliente, meterle la mano al abanico del techo, al ventilador del techo, uno no lo hace. ¿Por qué? Porque esos objetos tienen mucho momento de inercia, es decir, como mucha masa que tienen dificultad y por lo tanto hay una dificultad de detenerlo. ¿Listo? A ver, me acuerdo. Hay un gran video que muestra esto. Ya que esto está en video y tengo tiempo, lo voy a mostrar. Bueno, vamos a ver si acá se ve. Entonces yo creo que ahí ya creo que lo logré poner. Este video. Con fue pelados en un... No me acuerdo cómo se llama esa vaina. Esa vaina de los parques que uno lo pone a girar. Y de forma muy inteligente deciden poner una moto para ponerse a girar. ¿Listo? Entonces, estoy imaginando que va a suceder. No, este video tiene Listo. Entonces, bueno, se dieron cuenta que pasó. Entonces, como eso está girando muy rápido y pues es un objeto grande con bastante masa, tiene un momento de inercia grande. Entonces, para ponerlo a girar rápido es difícil, se necesita una moto. Se necesita meter, que eso ustedes lo van a ver mucho después, que se necesita mucha energía eh, para poner a girar algo con un momento de inercia grande. Un momento de inercia depende de la masa del objeto, pero no solo depende de la masa, sino de la ubicación de la distribución de la masa. Vamos a volver a verlo, simplemente porque lo quiero ver al man saliendo volando. Pero le voy a quitar esa música de mí. Uy, bacán. Listo. Entonces, espero que eso sirva para que vean un poco lo que es el momento de inercia. Entonces, este momento de inercia, recordemos simplemente como la masa inercial, la dificultad de poner o de tener un objeto en movimiento. Entonces, el momento de inercia I, ¿listo? Está espérense, listo. El momento de inercia I, ¿qué es? Es la sumatoria de cada objeto M, pues cada masa M, por R cuadrado. ¿Qué significa esta ecuación? ¿Listo? Todo objeto girando gira con respecto a un eje. Entonces, esto es siempre para momentos de inercia, es muy importante tener en cuenta el eje. ¿Qué es el eje? El eje es como el punto que se queda quieto. ¿Listo? Todo objeto que está girando pues tiene un punto que se queda quieto, o sea, el centro de la rotación, y ese es el eje. Entonces, digamos que yo tuviera varios objetos rotando con respecto a este punto, o sea, este punto es el eje, y yo tengo una masa M1 acá,
Pues el R1 sería la distancia al eje. Esta es la masa M2, esta es la masa M3, y digamos que están unidas por cualquier cosa. Varillas que no tienen mucho peso, muy delgadas. Entonces, el momento de inercia, que es la sumatoria, o sea, cojo para cada una de todas las masas que hay, la masa, entonces masa M1 por su distancia al eje al cuadrado, R1 cuadrado, más M2, R2 al cuadrado, más M3, R3 al cuadrado, y así. Este es el momento de inercia. El momento de inercia, lo único que ustedes van a tener que hacer en el parcial es calcularlo. ¿Listo? Luego vamos a ver cómo se utiliza, pero en el parcial en general solo es calcular el momento de inercia. Entonces vamos a aprender cómo hacer eso, cómo calcular esos momentos de inercia. Entonces, otra vez, el momento de inercia depende de la masa y de la distancia al eje. Entonces, si yo solo tengo una partícula, entonces el momento de inercia es una masa puntual girando alrededor de un punto. ¿Cuál sería? Pues el momento de inercia de solo una masita que gira a una distancia r de un punto, pues es mr cuadrado. Sí, simplemente. Si yo tengo más de una masa, ¿cómo me hallo el momento de inercia total? Pues recuerden que esto es equivalente a la masa de los objetos. Entonces, si yo tengo varios objetos, uno de 1 kilogramo, otro de 4 kilogramos y otro de 2 kilogramos, en total simplemente se suman, es 7 kilogramos. Con momento de inercia es equivalente. El momento de inercia total de varios sujetos simplemente es el momento de inercia del objeto 1 más el momento de inercia del objeto 2 más el momento de inercia del objeto 3. 3 puntos y seguimos. ¿Listo? Entonces, no es un tema difícil. De hecho, este parcial 2 a mí me parece mucho más fácil que el parcial 1, porque no hay que preocuparnos tanto por ejes, por descomposición. Ahorita cuando veamos la parte de momentos, sí va a tener un poco de descomposición, velocidades, pero en la parte de este movimiento circular y la de energías, no. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. 4 esferas pequeñas que pueden considerarse como puntos con masa de 0,2 kilogramos cada una están colocadas en un cuadrado de 0,4 metros de lado, conectadas por varillas muy ligeras. Calcula el momento de inercia del sistema alrededor de un eje A, que pasa por el centro del cuadrado perpendicular a su plano, o sea, que es el punto cero de la figura. B, que biseca dos lados opuestos del cuadrado a lo largo de la línea AB de la figura, o sea, el eje ahora es el AB. Y C, que pasa por los centros de las esferas superior izquierda e inferior derecha. Es decir, en el A, el único punto que se queda quieto es el cero, o sea, esto gira como así. En el B, el eje es esta línea B, o sea, esto gira, este es el punto, toda esta línea se queda quieta, o sea, esto gira como así. El de arriba sale y así. La verdad, la dirección no importa, podría girar, o sea, en este sentido, pero en la dirección, bueno, de esta forma, pero en el sentido contrario y da igual. Y en el C, que pasa por los centros de la esquina superior izquierda, inferior derecha, el eje es este. Entonces esta gira así y esta gira así, o sea, gira en esta forma. Si se dan, entonces, cada una de esas formas, de esos ejes diferentes, como cambia el eje, cambia el R, que es la distancia del eje, por lo tanto el momento de inercia es diferente. Por eso el momento de inercia es diferente a la masa, porque no solo depende de la masa del objeto, sino además de cómo gira. No de la velocidad, sino de el eje, del sentido, de la dirección de giro. Entonces, pausan video, tratan de hacer los tres, despausan, los hago yo. Vamos a empezar con el A. Entonces, ¿qué pasa por entonces, el momento de inercia que alrededor de un eje que pasa por el centro del cuadrado perpendicular a su plano, o sea que pasa por el punto cero de la figura? Entonces, otra vez, el momento de inercia es la masa por la distancia del eje al cuadrado. Como en este caso va, el eje es el punto, pues la distancia es esto. Esto es R para el punto A. Entonces, R sería, pues si esto mide 0,2 y esto mide 0,2, pues sería raíz de 0,2 al cuadrado más 0,2 al cuadrado, lo cual nos da un R de 0,08 metros.
Como todas las masitas tienen el mismo R y el mismo M, pues todos tienen el mismo momento de inercia. Es decir, el momento de inercia total de este objeto solo será 4 veces el momento de inercia de una de esas esferitas. Es decir, 4 veces el momento de inercia de una esferita, que es la masa, que es 0,2 por R cuadrado, que es 0,08 al cuadrado. Y esto nos da 0, pues nos da 4 por el momento de inercia de una sola, que es 0,016 kilogramo metro cuadrado, es decir, que es 0,064 kilogramo metro cuadrado. ¿Listo? Este es el momento de inercia total de este objeto si gira con respecto al eje cero, es decir, si gira como en esta dirección. ¿Listo? B. ¿El B qué es? Ahora, que biseca dos lados opuestos del cuadrado a lo largo de la línea AB de la figura. Entonces el R ahora es muy diferente. Como ahora el eje es toda esta línea AB, pues el R, que es la distancia al eje, sería esto. Y todas tienen la misma distancia al eje. Que R aquí es simplemente 0,2 metros. Ay, yo acá me equivoqué, qué pena. Esto es R cuadrado. Disculpen, 0,2 al cuadrado más 0,2 al cuadrado da 0,08. Entonces esto no tiene el cuadrado. Ya, disculpen ahí. Listo, porque esto ya es R cuadrado. Listo. Entonces, ahora el R es 0,2. Entonces, el momento de inercia total, como las cuatro masas están a la misma distancia del centro y tienen la misma masa, pues sería 4 veces el momento de inercia de una sola, que sería 4 veces la masa, que es 0,2, por la distancia, que es 0,2 al cuadrado. Es decir, en total tiene un momento de inercia de 0,032 kilogramos metro cuadrado. Y ahora el C. El C ahora es un eje que pasa por los centros de la esquina superior izquierda e inferior derecha. O sea, mi eje es esta línea. Es decir, este es el R para dos esferas, que ya lo habíamos visto. Que entonces R es la raíz de 0,08, que es 0,2828. Entonces, el R para 2 sería 0,2828 y para dos esferitas, el R sería 0 porque están justo sobre el eje. Esta esfera y esta esfera están justo sobre el eje, entonces su R es 0, entonces no aplican, no... ¿Cuál es la palabra perfecta? Bueno, no hacen parte del momento de inercia. Entonces, el momento de inercia total simplemente sería el momento de inercia de las dos diagonales, que sería 2mr cuadrado, es decir, 2, la masa que es 0,2 kilogramos, por el R que es 0,2828 al cuadrado, dándonos un momento de inercia total también de 0,032 kilogramos metro cuadrado. ¿Listo? Este es el momento de inercia. Ya vamos a ver ahorita cuando veamos la parte de energías para qué sirve el momento de inercia. Pero por ahora tenemos que aprender a obtenerlo, a calcularlo. Perfecto. Entonces, continuamos. Espérate, esto lo tenía que quitar para que no suene. Listo. Continuamos. Entonces, lo siguiente es el momento de inercia de otros objetos un poco más complejos, cuando no son simplemente cargas, partículas puntuales, sino cuando ya son varillas y todo eso.
Pues como para hacer varillas y eso se tiene que hacer por integrales y ustedes como como de física uno es correquisito diferencial, no prerequisito, ustedes no tienen por qué saber integrales, ustedes lo hacen es con tablas, ¿listo? Aquí les pongo la tabla, la tienen en el libro, la tienen en la guía. Esta es la tabla para el momento de inercia de objetos un poco más complejos. Tenemos que aprender a utilizarla. Entonces, para eso vamos a hacer un siguiente ejercicio que es el ejercicio número 15 de la guía. Entonces, ya se los pego acá. Listo. Y de paso, además, ¿saben qué les voy a poner? Ese ejercicio viene en el libro, entonces voy a ponerles la figura. Una rueda de carreta tiene un radio de 0,3 metros y la masa de su borde es de 1,4 kilogramos. Cada uno de sus 8 rayos, o sea, los 8 varillitas estas, que están sobre un diámetro, tienen 0,3 metros de longitud y una masa de 0,28 kilogramos. ¿Qué momento de inercia tiene la rueda alrededor de un eje que pasa por su centro y es perpendicular a su plano? O sea, el eje es este. Este es el eje. ¿Listo? Entonces tenemos que hallarnos el momento de inercia total. El momento de inercia total pues es, como ya vimos, la suma de los momentos de inercia de cada uno de los objetos. Entonces, el momento de inercia total sería el momento de inercia del borde más 8 veces el momento de inercia de un rayo, de una varilla. Entonces, el momento de inercia del borde lo consideramos como un cilindro hueco de pared delgada, porque está vacío adentro, que es la masa por el radio al cuadrado más 8 veces el momento de inercia de una varilla. Entonces, esta es la varilla, lo consideramos como una varilla delgada que el eje pasa por un extremo. ¿Por qué el eje pasa por un extremo? Porque el eje es este y son 8 varillitas. Entonces, si se dan cuenta, la varilla pasa por un extremo. Podríamos también considerarlo como varillas con el doble de largo, el doble de diámetro, de masa. Y entonces, en este caso, el eje pasaría por el centro, pero serían solo 4. El resultado es el mismo. Como nos dieron que mide 0,3 y la masa de una sencilla desde el borde hasta el centro, lo vamos a considerar así, desde el borde hasta el centro. Entonces, el momento de inercia de una varilla delgada que un eje pasa por un extremo es un tercio de la masa por el largo al cuadrado, que el largo es el radio en este caso. Entonces, por un tercio de la masa, voy a llamarlo masa pequeña, la del radio, por el radio al cuadrado, pues que el radio es su largo. Entonces nos queda la masa, que es de 1,4 kilogramos del borde, por el radio, que es 0,3 al cuadrado, más 8 veces un tercio de la masa de un rayo, que es de 0,28 kilogramos, por el radio, que es 0,3 metros. Y eso al cuadrado. Que nos da como resultado un momento de inercia total de 0,1932 kilogramos metro cuadrado. Muy fácil. Vamos a ponerle un poquito más de dificultad. ¿Listo? Ahora voy a hacer yo la pregunta que no está aquí en el libro, pero te las hago yo. Ahora se clava la rueda de carreta a una pared con un clavo en el borde y se pone a girar. Calcular el nuevo momento de inercia. ¿A qué me refiero con eso? Y me disculpo si no está muy bonito escrito. Ahora se pone a girar con respecto a este punto. O sea, se clava una pared y esta rueda va a girar como así. ¿Sí? No con el centro, sino como desde un lado. O sea, de hecho, técnicamente oscilaría como así. Pero bueno. Entonces, este es el nuevo eje. Entonces, para todos,
no podemos utilizar estas mismas ecuaciones. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en todos estos ejercicios de la tabla, pues salvo en este, pero en el resto, el eje justo pasa por el centro, pero acá no pasa ni por el centro del cilindro, ni por, en algunas varillas no pasa, en algunas varillas no pasa el eje, entonces, ¿qué se hace ahí? Ahí se utiliza una cosa que se llama el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos es muy sencillito, es simplemente un teorema que se utiliza para cambiar el eje si ya tengo el momento de inercia con respecto al centro. Entonces yo lo puedo hallar con respecto al centro y luego utilizar el teorema de ejes paralelos para mover el eje. El teorema de ejes paralelos, ¿qué me dice? El nuevo momento de inercia, entonces vamos a llamarlo momento de inercia prima, solo para poner un nombre nuevo, es el momento de inercia con respecto al centro, ¿sí? El centro de masa, pero el concepto de centro de masa lo vamos a ver al final, más la masa total del objeto por la distancia entre los ejes al cuadrado. Es decir, utilizando el teorema de ejes paralelos en este ejercicio, me da que el nuevo momento de inercia es el momento de inercia con respecto al centro, que fue lo que yo ya hallé, 0,1932 kilogramos metro cuadrado, más la masa total del objeto, que la masa total del objeto es la del borde, más la de los 8 rayos, que nos da 3,64 kilogramos por la distancia entre los ejes al cuadrado. El eje anterior era acá, el eje nuevo está acá, o sea, esta distancia es 0,3 metros. Lo cual nos da 0,52 kilogramos metro cuadrado, el nuevo momento de inercia. Y así se utiliza el teorema de ejes paralelos. Yo puedo, utilizando la tabla, hallarme el momento de inercia de cualquier objeto con respecto a su centro. Y si el eje está en otro lado, pues utilizo el teorema de ejes paralelos para moverlo. ¿Listo? Clarísimo. Perfecto. Entonces, esta es, digamos, el primero de los 3 temas que les entran en su parcial de Física 1, que es toda la parte rotacional. Ya va a venir otra parte rotacional ahorita, que es la energía cinética rotacional, pero la vamos a ver esa en la parte de energías, que es lo que viene ahora. ¿Listo? Otra vez les recuerdo, mi nombre es Estefano La Coraza, cualquier cosa que necesiten. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir acá. Si necesitan la guía, si se quieren escribir a las grupales del final, que esas no van a ser en video, esas sí van a ser en vivo en esta página. Y empezamos con energías.